Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 21 de noviembre de 2019, calendario económico de la jornada. Nuevamente, declaraciones de miembros del Banco Central Europeo. En Estados Unidos también teníamos intervenciones de Loretta Mester, Neil Kashkari, como los miembros que hablarán durante la jornada. Con respecto a datos económicos, como es usual todos los jueves, las cifras de solicitudes de subsidios al desempleo siguen muy bajas, aunque, como hemos mencionado insistentemente hace varios meses o casi trimestres, recuerden que las cifras de mercado laboral son cifras de carácter rezagado, me sirven para confirmar lo que ocurrió ya en el pasado. En Estados Unidos, hacia las 10 de la mañana, tenemos la expectativa de publicación del indicador o el índice de indicadores líderes, para el cual esperan una dinámica parecida a la anterior, contracción del 0.1%. No es una contracción sensiblemente grande, pero sí nos ha mostrado una desaceleración continua este indicador durante los últimos 24 meses aproximadamente, luego de haber registrado avances mensuales cercanos al 0.6%. Ahora estamos viendo leves contracciones. El promedio de los últimos 12 meses para este indicador nos muestra, digamos que está estancado en un 0%, es decir que claramente, y al igual que en otros indicadores, hemos identificado desaceleraciones, no solamente en casos de Estados Unidos, Alemania y Japón, como en el tema chino, sino también en otros mercados emergentes, y esta desaceleración se ha notado de manera especial desde el último trimestre del 2018, así que ha sido bien interesante lo que ha venido ocurriendo, y por eso es relevante continuar evaluando el comportamiento de este índice, que normalmente puede describir la dinámica económica en los próximos 6 meses o lo que ocurriría en los próximos 6 meses. Luego en Estados Unidos tendremos cifras de ventas de vivienda usada, donde se espera que avance levemente de 5.38 millones de viviendas durante los últimos 12 meses hacia los 5.49 millones de unidades. Recuerden que esta semana tuvimos muy buenos datos, sobre todo en el tema de licencias de construcción, que marcó un nuevo máximo desde el estallido de la crisis 2008-2009. Con respecto al resto de la jornada, hay colocaciones de tesoros indexados a la inflación en Estados Unidos. La anterior tasa de corte fue del 0,17%. Y finalizaríamos con cifras de inflación en Japón, donde, pues como ustedes bien saben, durante los últimos meses ha habido una desaceleración en las presiones inflacionarias en todo el mundo. El caso de Japón es bien especial. Esa inflación se está acercando al 0%. En América Latina, el único indicador relevante será la publicación de crecimiento de Perú, en la que el mercado espera una aceleración luego de un 1.2% el anterior trimestre, que ha sido el más bajo de la historia reciente. Se espera un repunte hacia niveles del 3%, pero en Perú pues también han venido rezando hacia la baja la expectativa de crecimiento. Con respecto al mercado accionario, pues ayer teníamos esas referencias no muy optimistas sobre lo que eran las negociaciones comerciales. Recuerden que era por dos vías. Uno, una amenaza de Trump identificada en algunos diarios especializados de implementación de aranceles, y otra, pues este tema de la legislación aprobada por el Senado de carácter unánime, legislación pro democracia con respecto a temas de Hong Kong y una evaluación anual, etcétera, etcétera. Más que todo, las implicaciones sobre esto podrían ser más de carácter político de Estados Unidos con China, y obviamente en medio de esta negociación comercial no es bienvenido. Hoy Europa y Asia mantienen esa tendencia bajista, descensos cercanos al 0.4% en promedio para el caso europeo, y para el caso asiático pues a veces un poco más alto. Acá lo relevante es que ayer la Cámara de Representantes de Estados Unidos también casi que unánimemente, 417 votos a favor, 1 en contra, aprobaron la misma legislación pro democracia en Hong Kong. Solo se espera la sanción presidencial, como se conoce el término de un punto de vista técnico, o la firma del presidente Trump para que se convierta en ley, y los chinos pues ya han advertido no inmiscuirse en sus asuntos internos, algo que pues obviamente digamos que no es muy favorable. Los futuros en Estados Unidos estaban hoy con una leve desvalorización, caída de 0.5%, 0.05% aproximadamente. De todas maneras, no se ha alejado demasiado de los máximos históricos. Standard & Poor's negoció ayer en los 3.107 o cerró en los 3.107, 3.108 unidades. Con respecto a eventos interesantes, el presidente Trump hizo una visita a una planta de Apple en el estado de Texas y prometió que está evaluando alternativas para de alguna manera darle un tratamiento especial a Apple en caso de que el 15 de diciembre tenga que implementar nuevos aranceles. Él habló de darle un tratamiento similar al que se le da a la coreana Samsung.
Y en temas corporativos también continúa consolidándose el negocio o el segmento de brokers electrónicos en los Estados Unidos. Recuerden que hace un par de semanas estábamos en plena guerra de reducción de comisiones, donde las 5 más grandes compañías del sector estaban anunciando que no va a cobrar comisiones por negociación ni de ETF ni de acciones en los Estados Unidos. Ahora tenemos que la más grande, Charles Schwab, estaría adquiriendo una de esas 5 grandes, Ameritrade, por un valor total de 26 billones de dólares. Las acciones de Ameritrade se estaban valorizando cerca de un 20% en el premercado. De todas maneras, recuerden, en términos generales, la dinámica o la tendencia del mercado accionario no es al alza. Los futuros de Estados Unidos hoy están levemente en pérdidas. Con respecto a las monedas, y a pesar de que el mercado accionario no está repuntando fuertemente, el dólar no se está fortaleciendo el día de hoy. Aquí tenemos monedas latinoamericanas, obviamente el tema de Colombia es el más relevante hoy con el paro del 21 de noviembre, hay que estar evaluando o esperando que ojalá sea como uno de los paros común y corriente que hemos tenido en la historia en Colombia y que no va a tener las mismas implicaciones que se han tenido en otros mercados de América Latina. Sin embargo, con respecto al resto de monedas en el mundo, el dólar no está ganando de manera generalizada. Lo que ustedes ven es que de hecho se ve algún debilitamiento. El indicador BXY, el DXY de Bloomberg está descendiendo el dólar el 0.1% frente a una canasta de monedas fuertes. Así que hoy no es una jornada de apreciación en el mundo del dólar como viene ocurriendo en las últimas semanas, pero en el tema específico de América Latina, este tema de protesta sí genera algo de tensiones de corto plazo. El Fondo Monetario Internacional y México están haciendo sus análisis sobre esa línea de crédito flexible que también tiene México. Recuerden que Colombia tiene una por cerca de 11 billones, México tiene una por 74 billones. Esa línea de crédito flexible surgió del interés de México de tener un colchón en caso de que las negociaciones comerciales con Estados Unidos, cuando todo este tema del presidente Trump estaba generando riesgo, pues tendría que tener como un colchón en caso de que se cerraran los mercados o los flujos de capitales. Por lo tanto, lo que está mencionando ahora el Fondo Monetario Internacional y México es que no es necesario tener un monto tan alto en esa, entre comillas, tarjeta de crédito y que pueden reducirle el cupo. Esto en teoría no debería generar pues mayores tensiones, más aún cuando a pesar de que América Latina ha tenido un mal comportamiento durante la última semana y media, el peso mexicano no ha sido especialmente afectado. Sí se ha depreciado, pero no digamos de manera tan significativa. Frente a temas del oro, interesante la visión de Citigroup, una de las entidades más alcistas en temas de oro, con objetivos de 1.580 aproximadamente, o 1.550 para los próximos años. Pues bien, con respecto a esto, el corto plazo redujo su pronóstico a 1.485 por algunos factores, pero dice esto solo obedecerá a temas de muy corto plazo, mediano plazo mantiene la visión alcista. Y en temas de petróleo, ayer los inventarios de crudo aumentaron, sí, pero no en la magnitud que habían aumentado en la medición del Instituto Americano de Petróleo, que nos había dicho que habían crecido casi 6 millones de barriles. El dato del Departamento de Energía mostró un incremento de 1.4, un poco pero en esta cifra, por lo tanto, digamos que ayer se registró un repunte. WTI nuevamente, como ustedes pueden ver, $57, Brent $62, llevamos cerca de unos 3 meses, 4 meses ya casi con estos niveles de negociación. Aramco le pidió a las entidades estadounidenses, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America y Citigroup, que todas las órdenes de compra de sus clientes sean canalizadas a través de 3 entidades, dos locales, una conocida como Samba y el otro el Banco Comercial en Arabia Saudita y una internacional que es el HSBC. De alguna manera muestra que no es necesario tener tantos coordinadores o colocadores principales en esta misión que no ha recibido una gran acogida internacional. Obviamente se espera que internamente sea ampliamente acogida debido pues obviamente a las presiones de la corona. Y con respecto a las reservas en embarcaciones que mantenía Venezuela, que mencionamos que eran de casi 23 millones de barriles, durante la última semana descendieron porque aceleraron sus exportaciones, están encontrando los mecanismos para darle la vuelta o evitar estas sanciones estadounidenses. Esas reservas en embarcaciones de Venezuela han descendido desde los 22.7 a los 15.9 millones de barriles. Otra cosa es un tema de una criptomoneda de hace mucho tiempo lanzó Venezuela, que se llama el Petro, o Petro, no tiene nada que ver con la personalidad en Colombia, pero pues obviamente pues es un nombre bien llamativo. Va a estar respaldado por reservas de 30 millones de barriles de crudo. Obviamente el tema de criptomonedas pues genera muchas dudas, más aún cuando proviene pues de la administración Maduro, así que no creemos que tenga demasiada validez. Y con respecto al mercado de renta fija, estabilidad en términos de tasas de interés, 1.75 en este momento. El día de ayer Bloomberg nos mostraba
una gráfica en la que estaba haciendo un análisis sobre la dinámica de largo plazo. Es muy parecida a la gráfica que nosotros les presentamos diariamente. Aquí nos muestra básicamente unas líneas de techo que han venido pues obviamente cada vez menores. Hizo un ensayo de ruptura de esa línea. De todas maneras, la línea baja nos muestra una tendencia alcista y al mismo tiempo tenemos la media móvil 200. Entonces, la advertencia acá es que nosotros habíamos mencionado como siguiente objetivo el 2%, muy cercano a esta media móvil 200. Así que hay un tema de alerta de corto plazo sobre el mercado de tesoros. Esa media móvil 200 es muy fuerte y es una señal muy importante. Ojalá respete ese rango entre el 2 y el 2.11 en caso de que continúe aumentando esas tasas de interés de tesoros a 10 años, pues en caso contrario se vendría un fuerte rally alcista en términos de tasas de mercado de renta fija. Esto es lo que estamos viendo, ojalá solo sea unos movimientos menores hacia ese 2% que hemos identificado previamente y que no supere esa media 200 más adelante. Con respecto a las minutas el día de ayer, poca información. Tal vez lo novedoso fue una discusión muy amplia entre los miembros de la Fed para ver alternativas de que la tasa repo no se esa línea de la tasa de referencia. Hablaron incluso de un mecanismo de liquidez ilimitado, teniendo como lo colateral los tesoros de Estados Unidos, pero pues no se ha mencionado nada ya definitivo. Y para cerrar el tema de renta fija internacional, la organización, la OCDE, que es la de países desarrollados, redujo el pronóstico de crecimiento para este año a 2.9% y para el otro año no cree que haya un fuerte repunte, va a ser un crecimiento del 3%. Aquí tal vez lo más importante es la advertencia de la OCDE. Dice que los factores que están haciendo esta desaceleración no son factores transitorios, no son factores que se pueden atacar únicamente con temas de política monetaria y de política fiscal. Dice que hay algo más fuerte de atrás, un tema estructural que debería ser atendido obviamente desde el punto de vista de otro tipo de reformas para dinamizar los mercados. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, un mercado accionario un poco débil, dólar no se está fortaleciendo, aunque en América Latina se mantienen las tensiones. Con respecto a petróleo, repunte, porque inventarios no crecieron tanto como se esperaba y en temas de renta fija mucha estabilidad, pero una advertencia de carácter técnico para el mediano plazo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Jairo, Alonso y Raúl con la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. Para el día de hoy, como ya se venía hablando, sindicatos, estudiantes y grupos indígenas de Colombia lideran un paro nacional en protesta por las políticas implementadas por el actual gobierno. Los mercados operan en horario normal, con los inversionistas midiendo la profundidad de potenciales disturbios en la jornada tras los masivos incidentes que han tenido lugar en Chile, Ecuador y Bolivia en las últimas semanas. Por otra parte, Fitch Ratings confirmó la calificación de incumplimiento de emisor de largo plazo en moneda extranjera de Colombia en BBB con una perspectiva negativa. La perspectiva negativa refleja los riesgos continuos para la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda pública, el debilitamiento de la credibilidad de políticas fiscal y el aumento de vulnerabilidades externas derivadas de los mayores desequilibrios y el aumento del endeudamiento. Fitch considera una alta probabilidad de cumplir con su objetivo fiscal para 2019, pero existe aún la incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para cumplir con los objetivos del presupuesto del 2020, dadas las pérdidas esperadas en los ingresos por créditos fiscales incluidos en la ley de financiamiento. Finalmente, el día de ayer, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo en el Congreso Nacional de Infraestructura que el gobierno firmará la próxima semana 10 pactos por el crecimiento que buscan generar 1.5 millones de empleos nuevos. Explicó que los sectores en los cuales se firmarán los pactos son farmacéutico, frutas, pesca, agricultura, infraestructura, energía, minería, palmas, gas y petróleo. Anteriormente ya se han firmado 12 pactos con los que se pretende generar un incremento en la inversión de 15%, que representaría 6.2 billones en 2022, un aumento de exportaciones de 55% para 2022 y una subida en la producción del 84% antes de que finalice el gobierno. Eso es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado de acciones.
Entonces, Daniel, el Colcap en la jornada del día de ayer mantuvo todavía su débil comportamiento, sin embargo mantuvo el nivel de los 1.600 puntos, principalmente afectado por bajo volumen de negociación y también ante la cautela de las protestas del día de hoy. A su vez fue con los volúmenes de negociación siguen relativamente débiles, se negociaron 95.000 millones de pesos, la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 22.000 millones, la más valorizada fue Preferencial Cementos Argos con un 4% y la más desvalorizada fue Grupo Éxito con un 4,5%. Por las estrategias se mantuvieron relativamente estables, principalmente destacar que Cemex mostró desvalorizaciones el día de ayer y Preferencial Grupo Argos mostró una mayor recuperación. Por el lado de Ecopetrol sigue observando valorizaciones por encima del 8%. Por el lado de noticias, Tecnoglass anunció que está considerando deslizarse de la bolsa colombiana, donde prevén hacerlo en el segundo semestre de 2020, teniendo en cuenta que el 99% de lo negociado ha sido en el Nasdaq. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Corfi colombiana, la cual ha mantenido una dinámica sólida, como tal mantiene un buen comportamiento. Consideramos que los resultados reportados el día de mañana serían positivos, favorecido principalmente por el buen comportamiento de Promigas y también teniendo en cuenta mayores aportes por lado de las vías de cuarta generación. A su vez mantenemos una perspectiva positiva donde el próximo nivel a aprobar sería el máximo registrado cerca de los 29.500 pesos. Y finalmente tenemos la acción de ISA, la cual mostró valorizaciones el día de ayer. Cabe recordar que el gobierno canceló el proceso de búsqueda de la banca de inversión para la venta de la compañía y esto ha como tal disipado los rumores de una posible venta de la compañía. Como tal, consideramos que estas desvalorizaciones podrían dar señales de cambio de tendencia, sin embargo, consideramos que un nivel de entrada cerca de los 18.500 o por debajo de los 18.500 empieza como tal a observarse positivo, ya que la compañía ha venido generando valor constantemente en los últimos 5 años y ante las expectativas del plan ISA 2030 consideramos que tiene todavía espacio de valorización superior a los 21.000 pesos. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar y con Daniel. Aprovechamos esta oportunidad para hacer una referencia adicional que nos quedó pendiente en la parte de mercado accionario y tiene que ver con una información de Reuters donde se expresaba la posibilidad de que ese acuerdo fase 1 no sea firmado este año, sino el próximo. Es un tema relevante. Y lo siguiente es que Bloomberg acaba de mencionar que era probable que esa fecha del 15 de diciembre sea postergada. Recuerden que ese 15 de diciembre es la implementación de nuevos aranceles a productos chinos. Ambos indicadores en teoría serían favorables o ambos anuncios serían positivos, pues se mantiene la expectativa de alcanzar un acuerdo comercial y al mismo tiempo se evitaría el escenario negativo de nuevos aranceles o de un escalamiento de las tensiones. De esta manera, pues pensamos que se puede ir tranquilizando nuevamente en alguna forma el mercado de divisas y por ende el peso colombiano también se vería beneficiado en el corto plazo. Hoy recuerden, y como lo mencionó de manera detallada Daniela, pues hay un tema muy específico en Colombia y que hay que esperar la evolución de ese proceso. Durante el día de mañana veremos las consecuencias del mismo. Por el momento el mercado ha estado muy estable. 3.441 pesos por dólar se está negociando actualmente, alcanzó a abrir a niveles del 58, muy parecido al máximo del día de ayer. Hacia la baja hay niveles muy cercanos hacia el 3.430 como unos niveles muy interesantes de referencia. En caso de que la jornada evolucione sin mayores escalamiento de conflictos en Colombia, pues podríamos ver algún cierre hacia ese nivel y en medio de ese ambiente un poco más tranquilo internacionalmente, eventualmente a partir de mañana continuar viendo un descenso del valor del dólar. Ayer se negociaron 1.105 millones en el mercado local y se cerró en niveles de 3.443 pesos, algo parecido a lo que tenemos actualmente, a lo que hemos tenido durante esta jornada. Recuerden, hacia abajo el siguiente nivel está muy cerca del 30 y ya pasado el día, entonces el día de mañana podremos, en caso de que todo se mantenga tranquilo internacionalmente, unos descensos adicionales del valor del dólar. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniel y Jairo Alonso en el mercado de renta fija local.
Gracias, Daniel. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa. Para plazos hasta el 2024 favorecemos títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC, así también como IBR para plazos menores a 2 años. Por la de las tasas de negociación se siguen viendo las desvalorizaciones mensuales, tanto en títulos de deuda pública como de deuda corporativa, donde los más desvalorizados son los títulos IBR a plazos de 1 año, con cerca de 23 puntos básicos de desvalorización, seguidos de los TES-VR a plazos de 3 años, con 14 puntos básicos de desvalorización. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.41 y 6.075 respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó 3.7 básicos en promedio. Los test denominados en VR presentaron valorizaciones de 4.20 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 26.700 millones a través del sistema transaccional y 535.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de IBR con vencimiento al mismo plazo. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana en un nuevo comité. Muchas gracias.